Vamos a hablar de virtualización adentro de Kubernetes. Si no conocen Kubernetes van a tenerlo duro porque aquí estamos a un nivel donde deben conocer Kubernetes, un poco del storage de Kubernetes, de cómo funcionan los discos y de allá máquinas virtuales con VMware, etcétera, etcétera. Pero si no conocen nada de eso, vamos a mostrarlo en la introducción. Aquí en la agenda, como ven, voy de la virtualización tradicional. Le contaré mi historia, que empezó con la virtualización, era 2002, cuando VMware era un ejecutable en Windows 98. Imagínense. Y después nos vamos a ver cómo de aquella época pasamos a la idea corriente, que es con KubeVirt, hablaremos de vCluster, que es una solución para lanzar clústeres de Kubernetes adentro de un clúster de Kubernetes. Si nos alcanza, miraremos un demo muy rápido por parte de ese señor. Esa foto es de hace 10 años, así que cambié un poquito, pero siempre soy yo. Soy jefe de ingeniería o chief engineer, no sé cómo se puede llamar ese tipo de cualificación. A Veritas Automata, nosotros hacemos Kubernetes. Somos Silver Member de la CNCF y mi trabajo es mi juego favorito. Así que si un día deciden emprender esa carrera, emprenderla, si juegan, pueden durar 24 horas y los pagan. Para mí es así. La visualización legacy, como decía, empecemos por el principio. En los años 50 ya existían los chroot, las maneras de correr procesos aislados en un computador. Mantengan el foco sobre un proceso aislado, que significa que es un tipo particular de task, mientras que en Windows tenemos el concepto de thread. En los viejos Unix ya teníamos task, o sea, una cosa aislada. Yo la podía correr en una pseudo máquina virtual. Y aquí le puse un ejemplo. En 1960 ya IBM tenía el control program para el monitor system del Cambridge, que es prácticamente un enorme mainframe tenía cintas y tarjetas perforadas, y ya empezaban a utilizar el aislamiento de cada proceso. Si piensan que un proceso podría ser su pantalla gráfica y quieren virtualizarla, esa pantalla gráfica la ponen adentro de su computador como una pantalla gráfica, tienen otra pantalla gráfica, corren un proceso adentro del otro, y es prácticamente el concepto de virtualización. Si miramos que yo hablé de 1990, 2000, cuando yo trabajaba con mantenimiento de sistemas operativos a la época, en 2000, en una enorme estructura que era muy parecida a un ayuntamiento, no hacíamos nada en todo el día porque era un helpdesk. Entonces, cuando te llamaban, decían no funciona el CD-ROM o no funciona donde ponemos la taza del café, que era el CD-ROM, y no funcionaba porque ponían la taza del café. Y era todo verdad, parece un chiste, pero la gente era nula. Hoy en día ustedes nacen con teléfono, todo, y es normal. En aquella época, solo el computador era un desconocido. Nosotros, como teníamos mucho tiempo, pasamos el tiempo. Y entonces salió VMware. VMware era un ejecutable, existía al principio como workstation y servidor, no era un hypervisor como ahora, y básicamente permitía crear adentro de la máquina Windows una máquina virtual Linux, que a mí me gustaba muchísimo. En la época lo usaba en la casa, pero en el trabajo era imposible porque no había Office, era un grave problema. Entonces empezamos a jugarnos en 2001 con ese tipo de tecnologías y virtualización que nos daba la oportunidad de experimentar con máquinas virtuales adentro de Windows. Después, VMware hizo el port a Linux de este ejecutable. Entonces podíamos hacer ambas cosas. Podíamos correr Windows 95 con el problema de código, de registro, Blue Screen of Death y muchas cosas adentro de Linux. Y nos jugábamos haciendo las dos cosas. Aquí estamos llegando al año 2003, donde hay un punto en que viene una nueva virtualización que se llama Xen, que ha sido por más o menos 15 años la base para AWS. Hoy en día AWS usa KVM. Aquí está.
Pero antes usaban Xen, que era un tipo de virtualización que permitía hacer algo como un particionamiento de imagen de kernel. Entonces yo tenía un disco de boot en las máquinas Xen que permitían lanzar un tipo particular de kernel por encima de otro kernel. Y después vino la kernel-based virtual machine, que prácticamente Torvalds dijo, basta nestificar, crear namespaces, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un módulo que sea realmente capaz de ser un hypervisor. O sea, que nos pueda meter a trabajar nuestro sistema operativo particionando vía software lo que es nuestro hardware y creando espacios, workspaces, para lanzar sistemas operativos. Siempre cuando se habla de virtual machines, hablamos de virtualizar el sistema operativo. Pero como decía antes, enfoquen sobre el hecho que podemos virtualizar también procesos, porque hoy en día se pueden hacer las mismas cosas en Kubernetes. Si vamos adelante, aquí le puse que la legacy virtualization hoy en día, en línea general, se usa en las soluciones monolíticas, donde alguien dice, quiero una base de datos, MySQL, la lanzo en la máquina virtual, al lado le pongo la máquina virtual donde tengo el microservicio WebSphere o algo así, donde corro mis cosas de Java, etcétera, etcétera, porque sigue siendo un tipo de infraestructura que necesita el porting. No obstante, no sea cloud. Ojo que aquí no estamos hablando de cloud native todavía. En la legacy virtualization, entonces, tenemos estos monobloques con código. Aquí, en 2005, más o menos, empieza la parte cloud native y IBM, Amazon, empiezan a darnos esa opción de comprar espacios. Ellos, ¿qué hacen? Virtualizan. Así que el secreto de cloud es lo que estamos hablando ahora. No tiene Kubernetes porque no es el 2016, pero sí es algo que particiona, primero con Xen y después con KVM, el hardware. Para su información, si quieren investigarlo bien, IBM ya tenía en 2005 un tipo de tecnología que se llamaba LPAR, que todavía se llama así, sobre los Power Series, que es Logical Partitioning. Entonces, desde el BIOS de la máquina, yo podía particionar el procesador en varios subprocesadores para crear máquinas virtuales físicas. Muy interesante, pero muy complejo. Y sobre todo muy costoso, porque un Power Series viene de $7,000 en adelante. Vamos entonces a Cloud Native, lo que nos lleva a primero Mesos, que es un sistema de scheduling como Kubernetes, pero que viene deprecado porque era escrito en C++, no tenía la misma comunidad de Kubernetes, era complejo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros con Cloud Native empezamos a tener plataformas de services, como por ejemplo Functions o un Load Balancer. No tenemos que instalar nuestra máquina con Nginx, tenemos ya el Load Balancer de AWS, por ejemplo. Con esta tecnología vamos a perder un poco de vista lo que es la virtualización porque la hacen para nosotros. Pero, mano a mano que pasa el tiempo, VMware lo adquiere Broadcom, Amazon cuesta mucho, viene Azure, viene Oracle Cloud, tienen todo una maravillosa oferta, pero nuestro problema son los costos. Siempre hay un problema relacionado con el dinero. Y en cloud sobre todo, compramos máquinas, la usamos por un décimo, queda allá, nos cobran, pagamos un montón y quebramos la empresa. Entonces la gente dice, espera un momento, ¿qué hacemos? Volvemos al hardware. Hemos visto que aquí se ve muy rápido porque no tenemos mucho tiempo para ir en cada punto, pero piensen que los sistemas legacy tenían un problema de automación porque no podía hacer infraestructura as code y muchas cosas. Era incompatible con lo que son los microservicios. Aquí dice Kubernetes Native Workloads, pero antes de Kubernetes eran microservicios Java, toda la orquestación que necesitábamos, incluyendo Docker containers, que siempre son la base. Digo Docker, aunque después deberíamos llamarlos containers solamente, porque hoy en día Docker no es un estándar. Y finalmente, la falta de portabilidad. Si lo quiero poner de una máquina a otra, debo mover todo, es un manicomio, terrible.
La virtualización tradicional también tiene desafíos, no solamente el monolítico. Primero que todo, VMware, QEMU, KVM no tienen Kubernetes y hoy en día Kubernetes es muy importante. No lo dije antes, pero todo esto no es mentira. Yo me certifiqué en cada uno de esos pins en Kubernetes. Soy Kubestronaut, tengo especialización en Linux, OpenTelemetry, varias cosas. Entonces, pasando del challenge que tenemos con las máquinas virtuales, también tenemos un problema con los hybrid workloads. Hay, por ejemplo, quien está usando VMware nativo, aunque de Broadcom lo ha aportado, o KVM, necesita manejar el workload para deployar aplicaciones. Y como no hay Kubernetes, no hay Argo, no hay Flux, no hay herramientas que nos permiten hacer CI/CD. Eventualmente hay Jenkins, pero si pueden salirse de Jenkins hoy en día, es mejor que lo hagan, a menos que no usen un sistema Java que lo requiere realmente. Entonces, con todas estas dos partes, vamos a tener un problema de ineficiencia cuando tenemos que hacer el inventario de los recursos que estamos usando. Muchas veces, como decía antes, gastamos más de lo que debemos. Y todo eso, como está muy mal distribuido, nos lleva a tener problemas de prestaciones. Lo que significa que si yo tengo OpenStack, en este caso, y contenedores, o Kubernetes y contenedores botados a un lado, integrándolos sin una verdadera uniformidad, voy a tener problemas de performance, porque latencia, ineficiencia por cómo pongo los recursos. ¿Cuál es el punto sobre el hybrid workload? ¿Qué es el híbrido? Piensen que hemos hablado de virtual machines, después de Kubernetes. Kubernetes tiene formas para lanzar sus propios workloads a través de deployments, stateful sets. Hay varios recursos que si no conocen no es un problema, pero es su forma de darnos la capacidad de expresar un servicio a través de un manifest. Si nosotros queremos usar las máquinas virtuales con los contenedores y las aplicaciones y más, por ejemplo, servicios de la nube, vamos a entrar en este hybrid workload que es muy distribuido. Cuando está una parte en la nube, una parte en mi máquina, una parte en el servidor que compré del cliente, etcétera, etcétera, tengo fragmentación. Entonces tiene un tipo de desafío. Esa fragmentación es el primero. Después, si quiero hacer un cambio, hacerle, no sé, un Helm upgrade, ¿dónde lo hago? Allá, pero allá también está afectado. Es muy complicado mantener una serie de consistencias para los recursos que quiero implementar sobre mi clúster. Y la visibilidad de todas las operaciones puede ser también limitada, no solamente desde la visibilidad en sí misma, sino desde la seguridad. Podría ser que manejo las cosas con otro equipo, que aunque sea la misma empresa, me dicen, no, espera, me debes hacer la solicitud, pierdo un montón de tiempo. La forma que sigue, digamos, como este tipo de falta por llenar es que no puedo tener optimización de costos, no puedo tener agilidad en la migración y aquí vamos al punto clave que vamos a ver después, será muy importante, es difícil escalar. Cuando tengo que aumentar una CPU en un servicio que está distribuido en un sistema muy extendido, voy a tener problemas para poder hacerlo. Los mismos recursos de Kubernetes como limits o limits requests, todo lo que es la capacidad de mantener los recursos, digamos, en un tipo de dimensión, lo voy a tener como un problema porque no tengo acceso fácil a todo eso. ¿Qué es KubeVirt? Ese es el tema fundamental, el primer tema de la charla. Hay KubeVirt vCluster. KubeVirt es la capacidad en Kubernetes de lanzar máquinas virtuales. Si han trabajado con máquinas virtuales, saben que la máquina virtual tiene un recurso donde está todo, el disco. El disco puede ser lógico, físico, lo que sea. Puede ser un disco SSD, un logical volume, una partición, lo que es. Pero adentro de ese disco está la máquina virtual. ¿Qué hace Kubernetes? Kubernetes
maneja el storage a través de Persistent Volume Claims. Yo le pongo un Persistent Volume Claim asociado al disco de la máquina virtual con una pequeña conversión, que es muy fácil porque el tool hace todo solo, y transforma un disco de una máquina virtual en un volumen de Kubernetes. Para interactuar con este volumen, creo exactamente la misma capa que crea VMware, VirtualBox o cualquier cosa para correr el intérprete entre el disco y mi intención. Esto me permite lanzar en Kubernetes una máquina virtual sin ningún problema. No es que debo dedicar recursos, está como un pod, lo veo exactamente como un pod. Grande ventaja porque no solamente es un pod, sino que habla con todo el clúster de Kubernetes. En Kubernetes hay un servicio, la API, la más famosa, kubernetes.default.svc.cluster.local. Esto es cómo se llama la API de Kubernetes. Se ve desde adentro del clúster, desde cualquier parte. Si yo quiero decirle a Kubernetes, escálame, y creo un service account que permita hacer esto, lo puedo hacer. Entonces, la máquina virtual tiene también poder de autoadministrarse desde adentro de Kubernetes si la equipo con los permisos necesarios. El por qué lo pueden implícitamente deducir. Si yo tengo un data center con máquinas virtuales, pero no tengo real control sobre eso porque están uno en un rack, uno en otro rack, tienen storage diferente y quiero consolidar todo eso, o una parte la tengo en el cloud, una la tengo en un data center híbrido, etcétera, etcétera. Con KubeVirt soluciono todos esos problemas. Entonces, el punto muy importante, todo lo que decíamos sobre los costos va a un cuarto. Por experiencia les digo que el 25% es lo que gastan. Y después, si debo enseñar a un equipo qué es lo que deben aprender, no hace falta VMware, no hace falta VirtualBox, Kubernetes. Todo lo demás viene fácil, muy fácil. Entonces ahorro mucho en todo este tipo de cosas. La capacidad de ganarle por Kubernetes a estos sistemas tradicionales de máquinas virtuales es exactamente el porqué. Como le decía, tiene una comunidad, integro todo. Sale una nueva versión de Helm o de Argo, un comando. Puedo tener ambas cosas, máquinas virtuales y contenedores normales. Tengo, no sé, un cliente que estaba corriendo Kubernetes o una máquina virtual en su caso y quiere migrar. Tengo todo allá. No debo crear nuevas estructuras, un clúster nuevo, todo funciona adentro. Tengo una interfaz unificada y salvo mucho los costos. ¿Qué es vCluster? Antes hemos dicho virtualización. Aquí hablamos de algo que soluciona el problema, por ejemplo, de los testers. Viene un tester y me dice, bueno, pero estás usando aquella versión de Argo CD, entonces yo quiero probarla con la versión nueva y no puedo instalarla en el mismo clúster. Entonces le digo, tienes razón, pero yo no quiero crear otro clúster para el QA. Quiero hacer algo diferente. Creo un clúster virtual de Kubernetes adentro del clúster de Kubernetes. Con el kubeconfig se lo doy al QA tester y le digo, aquí está tu environment, diviértete. ¿Qué tiene adentro? Lo que tú quieras. Cuando lo instalo, tiene nada más y nada menos que Core DNS. No hay nada más. No tiene CNI. Si quiero meto Calico, puedo poner Flanner, lo que ustedes quieran. Pero ya funciona. Así que el problema de la red no lo tengo. Porque no debo instalar un CNI, un Container Network Interface, para que funcione la red. Ya está funcionando en Kubernetes. Si quiero ponérselo, se lo pongo. Pero no es obligatorio. Cada vCluster tiene el propio control plane. Así que tiene una propia API. No tengo, digamos, ensuciamiento por parte del clúster padre, porque están separados. Y es mejor que una máquina virtual porque es mucho más económico en términos de espacio. Y sobre todo se escala desde el punto de vista del file system. Toma los recursos que necesita y vuelve a compactarse según las exigencias. Sobre todo si uso sistemas de storage como Longhorn, que es parte del demo que tengo. Tenant Isolation, si quieren vender vClusters, tienen un clúster de Kubernetes y dicen, quiero vender clusters de Kubernetes a mis clientes. Creo 30, tengo 30 clientes, o 15 porque hago CI/CD,
y vendo Kubernetes desde un singular cluster. Así que me sirve mucho para esto. Y se hace muy rápido. Si demostrara cómo se instala un vCluster, es un command line con un curl. Descargarlo, instalarlo. Tiene un command line, vCluster create, nombre del cluster, namespace. Basta. Se puede customizar más, ponerle más recursos, etcétera, etcétera. Pero realmente, la primera cosa que vamos buscando cuando creamos esto es un clustercito allá para, por ejemplo, la exigencia del QA. El multitenancy está simplificado. Puedo tener environment efímeros si uso CI/CD. Tengan en cuenta que hoy en día podemos hacer canary deployments, así que tenemos una sola línea de despliegue, pero podemos seguir dev, QA, stage, prod. Muchos siguen haciendo este tipo de flujo. La ventaja es que en este caso yo creo 4 clusters por cada uno por cada seed stage y le doy lo que quieran. Si quiero canary deployment, instalo Istio, otras cosas como Linkerd para Service Mesh y puedo hacer canary deployment. No hablemos de costos porque es implícito. Pueden imaginar que lo que estaban gastando en cloud está todo aquí dentro. Y no miento, son 5 nodos. Funciona. Compatible con todo lo que quieran. Único problemita que le veo yo cuando manejo este tipo de sistemas es que cuando hay que hacer el upgrade de Kubernetes, dependiendo de lo que usan, puede ser, digamos, como dicen los gringos, time consuming. ¿Por qué? Porque pasar de la 1.30 a la 1.33 requiere de investigar cuáles son los cambios. Si no hay un tool para hacer el upgrade, le toca hacerlo manual. Si han hecho la certificación de CK, saben que es un cambio de un binario, pero después, si no funciona, son dolores de cabeza. Así que la única, digamos, parte poco interesante es cuando tienen que hacer el upgrade de Kubernetes. Si usan Rancher, Rancher le hace el upgrade para ustedes, pero es un producto que existe tanto free que enterprise y es de SUSE. Aquí tenemos la parte, digamos, que nos espera en el futuro. Noten que no puse ni una cosa sobre inteligencia artificial. Eso es porque si saben cómo funcionan los agentes, los large language models, etcétera, etcétera, porque hoy en día lo saben todo, piensen que todo lo que hemos dicho ahora vaya a cargo de los agentes. Y tengo agentes expertos de vCluster, otros expertos de KubeVirt, y hablo con Kubernetes, Large Language Model, de mi implementación, y le digo, agente, manténme esto así, así, y él lo hace. O el multi-agent hace esto. Por eso, a futuro veremos qué pasará, pero hay muchas cosas. ¿Es una solución KubeVirt solo? Yo diría que sí, para la virtualización. Hay casos de éxito, muchos, tanto que una compañía que se llama OVH Cloud ha decidido dedicar su negocio a vender hardware en lugar de vender cloud. Se llama OVH Cloud, pero no es un cloud. Les venden un servidor. Ustedes instalan lo que quieran a través de IPMI, que es una interfaz para instalar el sistema operativo desde el BIOS. Hacen bootstrap de la imagen que quieren, tienen el sistema operativo instalado en el cloud. Y le instalan KubeVirt, Kubernetes, virtualizan, no tienen los límites que en cloud, eso podría ser una pregunta. ¿Cómo lo hago en AWS? No lo hacen, porque deberían comprar una instancia bare metal, $3,500 al mes. Si no lo hacen, la Nested Virtualization no funcionaría, entonces no podrían tener KubeVirt. La solución sí es, digamos, mejorado a nivel de escalabilidad y flexibilidad, pero siempre requiere de considerar que tenemos aquella curva de aprendizaje sobre el upgrade y el mantenimiento de la solución que necesita estrategia y no hay una establecida para poder hacerlo dependiendo de la distribución de Kubernetes que usan. Antes estábamos hablando offline de OpenShift. Si lo usan es una solución. Tiene un panel integrado para KubeVirt. Es buena cosa, pero cuesta. OKD, que es la versión open source de OpenShift, tiene otros desafíos, digamos, que son cómo se instala. Aquí les daré el repositorio donde pueden lanzar un Terraform Apply con provider libvirt, o sea, local con QEMU Linux Machine, les crea el stack.
En cuanto a, digamos, lo que viene a futuro también para alinearse con GitOps, todo aquí en el demo que les voy a mostrar ahora, muy rápido, es con GitOps. Y yo diría que esta parte yo ya la, digamos, introducí. No tenemos mucho tiempo para ir sobre la parte comercial, ni nos interesa, pero piensen cuando vienen a preguntarle cómo hacen una migración de un viejo legacy workload. Dice, tengo un monolítico, ¿qué hago? Piensen cómo es más fácil coger el monolítico y ponerlo adentro de Kubernetes, en una máquina virtual, y gradualmente tener un equipo de desarrollo que coma por coma mueve los componentes, crea un service mesh, lo que sea, un ingress controller, y en lugar de reemplazar todo con un plan de migración, lo hace capilar, muy fácil, aparente. Use cases. Yo he trabajado con FinOps. Es muy bueno porque FinOps viene de interpretaciones exactamente monolíticas o de microservicios Java, que en línea general, si no saben cómo funciona, piensen que hay siempre un frontend y un backend. En el medio está un API Gateway, y el API Gateway es el dolor de cabeza más grande para migrar, porque si usan Zool de Netflix, pueden tener todas las rutas allá quemadas. Pero con Ingress Controller de Nginx se hace la migración y, como decía, cogen una máquina virtual con lo que el cliente está usando, sea en cloud, sea en bare metal, la ponen en Kubernetes, en KubeVirt, y empiezan a trabajarle como las hormiguitas, trocito a la vez. Hybrid Cloud, yo le dije antes que era un challenge, lo es, manejar todas estas cuestiones. Pero si yo tengo nodos de Kubernetes en el cloud, nodos en local, ¿por qué no Windows Containers? Yo no lo haría con Kubernetes KubeVirt. Si tienen Windows, creen más bien una máquina virtual Windows y hacen pequeñas cosas, no cuesta tanto como una máquina virtual de VMware y no necesitas Windows Containers, que pueden ser un problema. Salvan costos, siempre. Juntos hacen todo eso que está en los títulos importantes, DevTest, CI/CD pipelines. Training Workshop es un punto, tenemos certificaciones, material sobre el cual pueden estudiar, y lo que decía antes del caso del QA, que me dice, tengo esa versión, la otra que hago en el mismo Kubernetes. Juntos nos dan las ventajas que hemos visto. Yo creo que estos 3 puntos son muy importantes, los voy a remarcar. KubeVirt con Virtual Machine, Deployment con Service Exposed Stateful Set, y ya estamos a máquina virtual, recurso nativo de Kubernetes, vCluster, AutoCluster de Kubernetes, todo adentro de Kubernetes. ¿Qué más quieren? Todo está en el mismo contenedor. Tenant Level Isolation con los namespaces y Network Policies. Si quiero aislar un namespace de otro, vCluster incluyendo, tengo las herramientas para hacerlo. Mis desarrolladores y DevOps solo deben aprender la parte de Network Policies. Y los costos son excelsos. Este era el demo. Normalmente requiere de 40 minutos. Pero les voy a mostrar algo. Aquí en el demo tendremos un clúster de RK2 que corre en mi máquina. Este QR code los lleva a GitHub repo, donde está todo el código. Necesitan hardware, resources, o sea, van a necesitar más o menos 64 GB de RAM para correrlo de la misma manera. Le muestro cómo está hecho, porque mostrarle todo será difícil, pero Virtual Machine Manager de KVM. Como pueden notar, acá yo tengo 3 master de RK2. Si vamos a ver los recursos que tengo aquí, no veo mucho, pero como pueden notar, tengo 16 GB de memoria sobre esta máquina virtual. Esto significa, y CPU creo que tengo 4 core, 2, le puse 2, de 24. Consideren que para correr el mismo clúster de 5 nodos necesitan recursitos. Tiene 3 master y 2 agent, está corriendo todo en mi máquina. Vamos a lo que tiene adentro. Sin UI, voy a tratar de
reducir un poco la imagen. Aquí tengo este problema de resolución con el proyector, no voy de acuerdo con él, pero yo lo quiero mucho. Él no. Lo quiero porque nos permite hacer muchas cosas. Quiero mostrarles, me dicen si debo aumentar el size del font o si se ve bastante bien. No es importante que lean, pero un poco sí, yo creo. Entonces, empecemos. Yo acá debería tener, empezamos con nodos. Tengo un clúster con 3 nodos, versión 5 nodos, 3 master y 2 agent, versión 1.30 de Kubernetes. Le preguntaré ahora cuántos namespaces tengo. Yo no los veo de aquí porque no tengo mirror, pero sé que hay KubeVirt, sé que hay Longhorn System, que es el storage de que le estaba hablando, sé que están todos los canónicos y está un TeamX, que es donde estoy lanzando y corriendo vCluster. Después, cada virtual machine, la Windows y la Ubuntu, tienen un propio namespace para hacerle entender que yo puedo hacer que comuniquen entre ellas, comuniquen con el cluster, comuniquen con vCluster, con los mixed workloads, pero si quiero aislarlas, son dos mundos totalmente diferentes. Ahora vamos sobre los pods. Los pongo todos de uno a otro y les voy más o menos a mostrar qué es lo que hay acá, paso a paso. Sería mejor que pongo un pipe more porque son muchos. Eso. Aquí arriba hay Calico. CNI son 5, el demo set con 5 nodos. Tifa para scale, no es que necesitan. Un CSI porque necesitan Container Storage Interface que corra para las máquinas que prácticamente deben usar Persistent Values. Seguimos bajando. Longhorn System es para storage. Longhorn es un sistema complejo. Piensen que con Longhorn, en lugar de usar la storage class por defecto del cluster, pueden usar la storage class Longhorn, que es extensible, permite distribuir los discos sobre los nodos y crear un único logical value. CoreDNS, un vCluster, el Tiger Operator. Sé que por algún lado deben haber las máquinas virtuales. Tengo un tool, vamos a ver si sirve. ¿Sí? Aquí ven que virctl es el tool de KubeVirt para controlar las máquinas virtuales. Mire cuántos subcommands tiene. Yo puedo entrar en SSH a una máquina. Puedo también abrir un VNC si la máquina está corriendo. Puedo tener informaciones sobre el estado de una máquina, dónde está, qué está haciendo, etcétera, etcétera. Solo este comando tiene una cantidad impresionante de opciones y sirve para controlar una máquina virtual. No hay una UI por defecto. OpenShift tiene la suya, Rancher tiene la suya. En línea general no creo que la van a necesitar si no hacen cosas increíbles. Puede ser un Lens o una interfaz de manejo de Kubernetes. Más o menos se van a encontrar con algo que está adentro del clúster de Kubernetes. Como el tiempo ya llora, porque son 34 minutos, aunque me gustaría mucho seguir con todo esto para horas. No es un workshop. Recuerden el QR. Les dejaré espacio si quieren preguntar algo. Espere que vamos a ver si quito este coso. Este y este también. ¿Qué haremos con el QR? Yo diría que hacemos un acuerdo, que siempre hago. No siempre funciona, pero puede ser interesante. Ustedes van a hacer checkout del o clone de repo, hacen lo que tiene repo, que es Terraform, siguen el README, es bastante bien detallado, y me escriben si tienen problemas. Si no tienen tiempo, será por otra vez. Pero el repo está allá y vale la pena probar. Esto, ya lo dijimos, el futuro es Cloud Native, question and answer, a ustedes. Si no me hacen preguntas, se las hago yo a ustedes, así que les conviene hacerlas.
Vayan, vayan. Es prohibido. Mira, apenas ahora. ¿Cuántos de ustedes conocen algo de todo lo que hablamos? Levanten la mano. Entonces, digamos, son 4, 5. ¿Cuántos de ustedes conocen un poco más de lo que conocían antes? 1, 2, 3, 4. Bien. Es un buen punto, porque significa que, digamos, el mensaje ha sido interesante. Yo sugiero a todos que sí empiecen por Kubernetes, que vayan por la parte de configuración del storage, etcétera, etcétera, y que traten de acercarse a KubeVirt, pero vCluster podría ser la parte más fácil al principio, para empezar a pensar qué tengo cuando tengo un clúster de Kubernetes y uno adentro. ¿Cómo comunican entre ellos? ¿Cómo hago que un servicio, por ejemplo, instalo Argo en el clúster principal y todos los vClusters usan Argo? Hagan ese experimento. Prueben y me cuentan. Si mueren, yo voy al funeral. Gracias. Gracias.